Cuando me digáis empiezo. Bueno, pues voy a presentar a Andrew Rico después de esta discusión que hemos tenido tan animada sobre cómo era el PowerPoint. Ya lo habéis de conocer la mayoría. Él está ahora aquí en Valencia, en el Instituto Cabanilles, con un contrato Ramón y Cajal. Y bueno, viene de INDEAGUA de Madrid, que es uno de los institutos más punteros en lo que es determinación de contaminantes en aguas y de cualquier otro tema relacionado con el agua, y pues nos va a presentar, nos va a hablar sobre los efectos del cambio global y la contaminación precisamente en el ecosistema de la Albufera. Cuando quieras. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias Yolanda por la introducción y gracias por invitarme a estas jornadas porque me parecen muy interesantes, sobre todo para mí que soy bastante nuevo en este laboratorio que es la Albufera, como muy bien ha dicho Paloma. Así que voy a empezar simplemente introduciendo un poco lo que es el antropoceno, ¿no? Vivimos en un cambio de era ahora mismo donde el ser humano está estableciendo una presión demográfica impresionante sobre el planeta Tierra, ¿no? Y estamos afectando, pues, sistemas básicos del planeta, tanto el sistema hidrológico como el sistema atmosférico y el clima, haciendo efectos importantes sobre el uso del suelo y la distribución y el cambio de sustancias, ¿no? Que encontramos en el medio ambiente, muchas de ellas sintéticas, otras que ya estaban, pero estamos modificando las concentraciones, como pueden ser los metales, los inorgánicos, y otras nuevas, orgánicas, sintéticas, que no habían existido antes en nuestro planeta y que las estamos formulando y liberando para nuestros usos y, por tanto, van a generar un impacto clave sobre el medio ambiente. Esta época del antropoceno, quizás dentro de unos cuantos miles de años, a lo mejor es recordada como una época en la que, aparte de fósiles, empezamos a encontrar plásticos y, como digo, otras sustancias que no aparecían en todas las épocas anteriores, ¿no? Me voy a centrar en esta charla, si puedo pasar la diapositiva, que no me deja. En esta charla me voy a centrar en el laboratorio del Parque Natural de la Albufera, ¿no? Es un sistema, como ya habéis comentado anteriormente, que tiene varias presiones antrópicas. Como muy bien han comentado Eduardo y Juan Miguel, es una área muy eutrofizada, casi hipereutrófica, pues porque recibe nutrientes de diferentes fuentes, entre ellas las depuradoras, vertidos incontrolados, algo del campo del arroz. Entonces es una laguna altamente eutrófica. Tenemos contaminación de varios tipos, como os he comentado anteriormente, tanto de elementos básicos como de fármacos, y un montón de pesticidas que se usan en toda la parte del cordón exterior, cultivos de cítrico, etcétera, y luego toda la parte más del parque, todo lo que es el cultivo del arroz. Tenemos una presencia elevada de especies invasoras. Yo no soy especialista en especies invasoras, pero bueno, he aprendido mucho de la gente que trabaja en la piscifactoría. Y pues tenemos cangrejo rojo americano, el cangrejo azul asiático, varias especies de peces como el percasol que empiezan a dominar, y bueno, pues eso, y tortugas, muchas tortugas. Entonces, esto es otra fuente de cambio sobre la biodiversidad del sistema. Luego tenemos, por supuesto, efectos del cambio climático, que eso afecta en general a todo el arco mediterráneo, pero en particular en este lago pues se hace importante resaltar que al ser un lago bastante somero, pues todo lo que es cambio de temperatura del aire se traduce muy rápidamente en cambio de temperatura del agua del sistema y del ecosistema en general, ¿no? Y luego pues tenemos el problema de la salinización. Como hay menos aportes de agua dulce al sistema, pues empieza a haber intrusión salina y algunos picos de salinidad. Entonces, mi charla un poco se centra en ver cómo podemos abordar
la problemática de la interacción entre todos estos factores de estrés antrópico, ¿no? Que algunos están relacionados con el cambio climático y otros con la presencia del ser humano alrededor del sistema. Esto que muestro en esta diapositiva es un resumen de una revisión bibliográfica que estamos haciendo ahora mismo sobre estudios llevados a cabo para evaluar todas estas presiones en diferentes humedales de la cuenca mediterránea. Y aquí encontramos la Albufera, que es uno de los estudios, es una zona de estudio junto con la zona del Camargue francesa, que ha sido más estudiada, con lo que nuestro laboratorio empieza a tener frutos, empieza a tener bastantes publicaciones y entonces es interesante pues, empezar a ver cómo podemos relacionar todos estos estudios, ¿no? para evaluar el impacto sobre la biodiversidad y sobre todo las medidas de restauración del ecosistema. Como decía, el problema no es solo uno, aunque está claro que el sistema está altamente eutrofizado y eso es evidente y eso ya genera un cambio sobre la biodiversidad espectacular, pero hay varios problemas, como digo, la contaminación, la salinización, pues que van afectando al ecosistema como un todo. Esto es lo que en investigación empezamos a llamar la evaluación de multiple stressors o multiple stressor research. Entonces, lo que nos interesa es ver un poco cómo la interacción entre los diferentes factores va a afectar a la biodiversidad. Y para evaluarlo, normalmente se llevan a cabo, aparte de estudios de campo, que lo que nos hacen es dar una visión de lo que está ocurriendo. Podemos medir contaminantes, salinización, eutrofización con diferentes indicadores y podemos tener un poco la visión de lo que ocurre. Además, lo que se hacen es llevar a cabo diseños experimentales factoriales, donde podemos evaluar la interacción de los diferentes factores de estrés en los sistemas biológicos. Aquí os pongo un ejemplo de un diseño experimental donde se evalúa, por ejemplo, un factor de estrés, que puede ser la contaminación por un biocida y el calentamiento del ecosistema por cambio climático. Entonces, gracias a estos estudios, lo que podemos ver es si la suma de estos dos factores de estrés sería más o menos aditiva. Por ejemplo, aquí el efecto sobre la mortalidad es 35% y el efecto sobre la mortalidad es un 20%, el control un 5%, es decir, si sumamos estos dos, restando el control, alcanzamos un 50% del efecto sobre la mortalidad de una especie, por ejemplo. Entonces, aquí lo que veríamos es un efecto aditivo de los dos factores de estrés. Hay casos en los que un factor de estrés hace que el otro afecte menos, con lo que encontramos que la combinación de los dos factores resulta en un efecto antagonista, y hay veces donde la combinación de dos factores de estrés produce un efecto mayor que la suma de ambos individuales y resulta en lo que llamamos un efecto sinergístico. Entonces, a priori, lo que podríamos esperar es que la mayoría de las interacciones den un efecto aditivo. Sin embargo, como mostraré a continuación, encontramos efectos antagonistas y sinergísticos bastante frecuentemente en la naturaleza. Y esto es importante evaluarlos porque las medidas de gestión del ecosistema tienen que tenerlo en cuenta, pues porque al final no nos vale con pensar que la suma de 1 más 1 son 2, sino que la suma de 1 más 1 es una consecuencia ambiental que es mucho más elevada que la suma de los dos. Entonces hay que tenerlo un poco en cuenta para luego intentar explicar las respuestas biológicas que estamos viendo en el ecosistema. Os voy a mostrar un primer ejemplo de un estudio que hemos realizado en el laboratorio en estos tanques que llamamos microcosmos. Lo que hicimos fue irnos a la laguna de la Albufera y coger agua y una selección de zooplancton, bueno, básicamente una muestra de zooplancton en aquel momento de muestreo. El muestreo se hizo a finales de verano, con lo que tenemos una comunidad de zooplancton más o menos adaptada a la alta temperatura, etcétera. Y entonces nos llevamos toda esta comunidad, la pusimos en el laboratorio y lo que evaluamos es el efecto combinado del aumento de la temperatura, llegando hasta 30 grados, que son más o menos los picos de temperatura que encontramos en el lago en final de verano, una salinidad de 2,5 gramos por litro de cloruro de sodio, que es más o menos corresponde a los niveles de salinidad máximo que encontramos cuando hay escasez de aportes de agua. Y además añadimos un insecticida, que en este caso fue el clopirifos. Clopirifos se usa o se ha usado mucho en producción de cítrico, ahora mismo está prohibido.
pero bueno, es un representativo de los órganos fosforados y bueno, pues se encuentra en este tipo de ecosistemas. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un sistema, un diseño experimental que tuviera en cuenta esos 3 factores de estrés y ver la interacción de estos factores sobre la comunidad de zooplancton. Y lo que vimos es que tanto el aumento de temperatura, bueno, en este caso tuvimos dos tratamientos, temperatura a 20 grados y temperatura a 30 grados, salinidad, que es la salinidad natural, y la salinidad 2,5 gramos litro, y clopirifos sin clopirifos y con clopirifos a 1 microgramo litro. Entonces, esos 3 tratamientos individualmente ya afectaban a la comunidad de zooplancton. Estos son resultados de una permanova, de un análisis multivariante sobre la comunidad. Y lo que nos interesaba en este estudio sobre todo era ver las interacciones. ¿Qué pasa cuando la temperatura crece a la vez que hay un pico de salinidad, cuando la temperatura aumenta cuando hay una exposición a este insecticida, o qué pasa cuando este insecticida llega al lago en momentos de máxima salinidad, ¿no? Entonces, lo que vimos fueron las interacciones binarias de estos factores de estrés. Lo que encontramos es que la temperatura y la salinidad en general disminuyen la biodiversidad y la abundancia de organismos de zooplancton, y además vimos efectos sinergísticos sobre la población de Cladócera, que eran los organismos más sensibles. ¿Vale? Y esto es un tipo de efecto que se observa después de que tengamos un impacto sostenido de estos 2 factores de estrés, con lo que además evaluamos, lo que vemos es que el efecto sobre la biodiversidad y la abundancia permanece durante todo el periodo en el que estos 2 factores de estrés están afectados. Luego vimos la interacción entre la temperatura y el clopirifos. Aquí lo que vemos es que en temperaturas más altas el clopirifos tiene unos efectos más dañinos sobre la comunidad y además estos efectos son más rápidos, ¿vale? Es decir, después de aplicar el clopirifos, lo que vemos es un efecto más a corto plazo sobre la comunidad, un impacto más grave, pero también la comunidad se recupera más rápido. A mayor temperatura, muchas especies de zooplancton también tienen mayor capacidad de reproducción o producen un mayor número de descendencia y entonces también la recuperación poblacional se ve mejorada con la temperatura. Entonces, en conclusión, lo que vemos es un efecto sinergístico también de la temperatura y el clopirifos, pero al tratarse de un evento de exposición que es un pico, digamos, la contaminación de clopirifos, porque primero lo añades y luego se degrada muy rápidamente en el sistema, pues lo que vemos es un efecto sinergístico a corto plazo, pero también una recuperación que se da bastante rápido. Y luego, entre la interacción y la salinidad y el clopirifos, pues lo que vemos es que ambos afectan a la biodiversidad y la abundancia, pero de una manera, la interacción es una manera antagonista. Parece ser que la salinidad lo que hace es disminuir la biodisponibilidad del insecticida y, por tanto, tenemos menos efectos del insecticida en esta comunidad. ¿Vale? Pero bueno, la conclusión un poco es que en este experimento hemos visto tanto efectos sinergísticos como antagonistas. Entonces, la hipótesis de que la suma de los 2 factores de estrés iba a ser aditiva, pues no se da en este caso. Además, yendo un poco más allá de los ecosistemas costeros mediterráneos, estos son resultados de un metaanálisis que se publicó en 2016, donde se incluyeron todos los estudios posibles sobre efectos combinados de la contaminación y otros factores de estrés, tanto en ecosistemas lénticos como lóticos, y lo que vemos es que realmente los casos en los que se da aditividad entre 2 factores de estrés son pocos en relación a los efectos sinergistas y antagonistas, ¿vale? Sobre todo, pues, por ejemplo, contaminación y aumento de las temperaturas, contaminación de nutrientes, contaminación de invasiones, contaminación y alteración del hábitat, pues bueno, en la mayoría de casos, antagonismo y efectos sinergísticos, ¿no? Luego, otro de las conclusiones del estudio anterior que mostraba es que la mayoría de estudios que se han publicado hacen una evaluación un poco realista de esta combinación de factores de estrés, porque los ponen, digamos, a la vez, ¿vale?, en el sistema. En cambio, si vemos ecosistemas acuáticos, realmente los factores de estrés no empiezan justamente en el mismo momento, ¿no? Hay un poco
lo que se llama una asincronía entre los factores de estrés. Puede ser que uno empiece mucho antes, otro venga después. Entonces, los escenarios más reales realmente son los que se dibujan aquí. Uno sería el de adaptación evolucionaria, ¿no? Digamos, por ejemplo, imaginemos que el ecosistema de la albufera, por ejemplo, está altamente eutrofizado y la eutrofización no comenzó ayer, sino que viene de décadas, ¿no? Pues digamos que después de este cambio evolucionario de la comunidad, tenemos unos factores de estrés, como la contaminación, que vienen a posteriori, cuando ésta ya se ha adaptado a ese factor de estrés inicial que sería la eutrofización. Y luego tenemos otra circunstancia, como podría ser lo que se llama memoria ecológica, donde tenemos un factor de estrés y a continuación otro factor de estrés, pero el primer factor de estrés ha dejado poco tiempo a la comunidad a adaptarse, ¿no? Al final lo que tenemos es una sucesión de especies o un cambio en la reproducción o del sistema fisiológico de los organismos y tenemos otro factor de estrés que viene después que, digamos, puede impactar de manera diferente si ha tenido un factor de estrés preliminar o no el sistema. Esto sería, por ejemplo, el caso de un evento de aumento de la temperatura, como una ola de calor, y a continuación un evento de contaminación. Y os voy a enseñar ejemplos o estudios que estamos realizando para intentar resolver un poco qué es lo que pasa, ¿no? Con esta asincronía de los factores de estrés. Bueno, en relación a eutrofización y pesticidas, pues esto es en relación a la capacidad de adaptación del sistema, ¿no? Pues hemos llevado a cabo un experimento de mesocosmos en las instalaciones de INDEA, donde lo que hicimos fue tratar algunos mesocosmos como estos con nutrientes durante un periodo prolongado de meses antes de la aplicación de los pesticidas y otros que eran más mesotróficos o oligotróficos, y a esos dos sistemas diferentes les añadimos pues, el insecticida clopirifos, un herbicida, diurón, y la combinación de ambos. Y valoramos la respuesta de la comunidad de fitoplancton, zooplancton y macroinvertebrados durante un periodo de unos 3 meses. Entonces, lo primero que vemos es que la aportación continuada de nutrientes lo que hace es un cambio estructural total del ecosistema. Desde el fitoplancton, donde crece la abundancia y baja la diversidad, en este caso aumentó mucho los clorofitas. El zooplancton pasa más o menos la misma tendencia, más abundancia de algunos grupos, pero en general menos riqueza. Y el macroinvertebrados lo mismo, ¿no? Entonces, al final, la eutrofización lo que nos hace es tener un sistema donde hay mucha más biomasa, poca riqueza de especies, es decir, hay una selección de especies resistentes a este nuevo hábitat y además vemos alteraciones claras del metabolismo del sistema, ¿no? Aumento de la clorofila, como es evidente, pero también cambios en los ritmos del aumento general de la producción de oxígeno, pero cambios en los ciclos de oxígeno día-noche, cambios importantes en el pH también, es decir, un cambio general de hábitat donde bueno, promueven, cabe resaltar los picos de oxígeno, pero también los momentos de anoxia, ¿no? No voy a meterme en los detalles de este estudio porque, como os podéis imaginar, son 3 comunidades y los resultados son complejos. Hay muchas especies que valoramos, pero lo que quería comentar aquí es que lo que vimos, en base a los parámetros de resiliencia del ecosistema, como puede ser la resistencia o la capacidad de recuperación a los contaminantes, lo que vemos es que en los sistemas eutróficos, que son los que tienen nutrientes aquí, la resistencia a los pesticidas parece ser algo mayor, ¿vale? Y del mismo modo hay una mayor recuperación del sistema una vez el pesticida se ha eliminado del medio por degradación o por el proceso que toque, ¿no? Al final lo que vemos es un poco estas figuras. En los sistemas oligotróficos tenemos un mayor impacto de los pesticidas y una capacidad de recuperación más lenta. En los sistemas eutróficos el impacto parece ser algo menor y la capacidad de recuperación es algo más rápida. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir?
Pues, por un lado, que en sistemas altamente eutrofizados, quizás los efectos de los pesticidas no son tan notables como en otros, pero también nos quiere decir que si, por ejemplo, en un escenario de la albufera pasamos de un sistema altamente eutrofizado a un sistema más oligotrófico, mesotrófico, lo que haremos es ver más claramente los efectos de algunos tóxicos como los pesticidas. ¿Vale? Y bueno, otro ejemplo de otro experimento de microcosmos, como podéis ver aquí en la imagen, en el laboratorio, con una comunidad de fitoplancton de la albufera. Aquí lo que queríamos estudiar es cómo afecta de una manera combinada la contaminación y las olas de calor. Entonces, tuvimos un tratamiento sin ola de calor y sin contaminante, otro con solamente contaminante, en este caso otra vez el insecticida clopirifos, otro tratamiento con una ola de calor y a continuación el contaminante, otro tratamiento donde la ola de calor y el contaminante ocurren en la misma semana, digamos, y otro donde el contaminante lo aplicamos y después del contaminante viene una ola de calor. Entonces, hagan sus apuestas. ¿Qué encontramos aquí? Pues bueno, el resultado, la verdad es que está todavía un poco, estamos analizando los datos a nivel de comunidad, tenemos algunos datos de poblaciones. Entonces voy a mostrar los resultados muy preliminares de la población de Daphnia, de esta comunidad. Y lo que vemos es, por ejemplo, bueno, aquí tenemos la abundancia de Daphnia en los sistemas control, más o menos mantenida en el tiempo. Aquí tenemos la abundancia en los sistemas que fueron tratados solamente con el insecticida. Pues bueno, aquí es el momento de aplicación, ¿eh? Entonces aquí vemos una caída y más o menos parece que tiende a recuperarse, pero no del todo. Este es el tratamiento, el amarillo, con ola de calor a la vez que el clopirifos, es decir, vemos que el efecto combinado de los dos realmente hace que la reducción de la abundancia sea mucho mayor, ¿vale? Aunque luego más o menos parece que tiende a recuperarse. Y ahora la asincronía, ¿no? entre los dos factores de estrés. Primero ola de calor y luego clopirifos. Pues aquí lo que vemos es que con la primera ola de calor y luego clopirifos, parece ser que el efecto del clopirifos fue algo más pronunciado, aunque la capacidad de recuperación es mayor. Y esto pues todavía lo tenemos que explicar un poco mejor, no está muy claro. Y luego clopirifos y luego ola de calor. Y entonces aquí lo que vemos es que el clopirifos tiene un efecto importante y luego la ola de calor hace que no se recupere la población de Daphnia. Es decir, tiene un efecto severo, prolongado en el tiempo. He puesto aquí CIDS y TICS porque son dos conceptos que empiezan a sonar en el mundo de la investigación de multiple stressors. CIDS significa Climate Induced Toxic Sensitivity, o sea, es cómo los efectos del cambio climático van a hacer que la sensibilidad de las especies se modifique, la sensibilidad de los contaminantes sea modificada en el futuro. Y luego TICS significa Toxic Induced Climate Sensitivity, cómo los tóxicos pueden hacer que la sensibilidad de los organismos cambie en un escenario de cambio climático global. Bueno, simplemente quería comentar los términos porque creo que vamos a trabajar más en ellos, me parece algo bastante interesante para tratar de ver un poco en perspectiva qué es lo que va a pasar en el futuro. Y con esto estoy llegando más o menos a las conclusiones de lo que quería comentar hoy. Las lagunas, los ecosistemas humedales mediterráneos están expuestos a múltiples factores de estrés. La albufera de Valencia es un ejemplo claro porque creo que agrupa muy bien todos los factores de estrés posibles. Entonces, reitero, es un sitio espectacular para llevar a cabo nuestras investigaciones. También tiene sus limitaciones porque es un sistema que ya está ampliamente cambiado, entonces digamos que los efectos combinados del estrés los estamos viendo un poco a posteriori. No lo que pasaría si estos factores se introducen ahora, sino lo que pasaría si estos factores se agravan en el tiempo.
Luego quería comentar también que los estudios que valoran el cambio climático global y los factores de estrés como la contaminación, especies invasoras, son realmente limitados en toda la cuenca mediterránea y en la albufera pues también creo que estamos empezando a trabajar en ello, aunque ya se ha hecho bastante con el tema de la eutrofización y algunos factores de estrés. Se ha hecho mucho trabajo de manera bastante aislada. Entonces, la combinación de los diferentes factores de estrés a la vez me parece algo bastante novedoso. Los resultados de nuestros estudios y de muchos otros demuestran que hay mismo y sinergias en muchos casos, y hay que estudiar un poco la casuística de cada uno de ellos. No siempre por norma hay sinergia o antagonismo. Luego, me gustaría resaltar que la interacción entre cambio climático y especies invasoras es algo que desde el ángulo de la albufera me parece que no se ha investigado mucho y me parece un tema bastante interesante. Es decir, cómo el cambio climático o, por ejemplo, el aumento de las olas de calor, etcétera, va a promover que nuevas especies se asienten aún más en nuestro ecosistema, ¿no? Y luego, pues simplemente resaltar que a la hora de proporcionar medidas de gestión adecuadas o medidas de conservación, pues es importante tener todos estos factores de estrés en cuenta y sus interacciones, porque, por ejemplo, podemos estar abordando mucho el tema de la eutrofización, pero a la vez, si no abordamos otros temas como la contaminación, lo que podemos ver es que, aunque digamos, tratamos de reducir, por ejemplo, el aporte de nutrientes y el sistema eutrófico del sistema, ¿vale? Por otro lado, el gran aporte de pesticidas que hay al sistema está promoviendo también una selección de especies que a la vez son más resistentes a la eutrofización, ¿vale? O sea que al final, aunque si abordamos un factor de estrés aisladamente, es muy difícil que revirtamos el sistema completamente, ¿vale? Entonces hay que, digamos, abordar el tema desde diferentes flancos. Y para finalizar, comentar un poco lo que estamos haciendo ahora o lo que pensamos hacer en los próximos meses en el marco de un par de proyectos que tenemos. En colaboración con el grupo de Yolanda Picó estamos valorando mezclas complejas de contaminantes en diferentes canales de la albufera y en la laguna de la albufera, pesticidas, fármacos, etcétera. Entonces, además estamos usando especies locales, no siempre nativas, sino algunas invasoras, para ver cuáles pueden ser la respuesta de algunas de estas especies a las mezclas complejas de contaminantes y también para ver cuál es su capacidad de bioconcentración de estas sustancias, para ver si el monitoreamiento basado en organismos vivos nos puede dar también una idea de cuáles son los regímenes de exposición o las mezclas de contaminantes que estamos viendo en el ecosistema. Por otro lado, estamos desarrollando modelos para calcular el destino ambiental de los plaguicidas usados en el cultivo del arroz. Nuestra idea es intentar validar uno de los modelos que se ha desarrollado en Estados Unidos y validarlo con datos de algunos campos de arroz de la albufera. Y estos modelos lo que nos van a permitir es calcular no solo las concentraciones de exposición en el cultivo y en los canales, sino también la cantidad en masa de pesticidas que pueden llegar al lago a través de todo lo que se está aplicando en todos los cultivos de alrededor. Entonces, vamos a empezar de una manera sencilla, aplicando el modelo a algún campo y luego la idea es escalarlo a todo el sistema para calcular, hacer un balance de masas global del sistema y ver un poco cuáles son también los pesticidas que están produciendo un mayor impacto sobre el sistema. Y otra de las tareas que tenemos pendientes es desarrollar mesocosmos para valorar el efecto de los contaminantes y si podemos también algún otro factor de estrés sobre las comunidades de la albufera. Nuestra idea es hacer mesocosmos in situ. Para ello, se está fraguando un acuerdo entre el Ayuntamiento de Valencia y la Universidad de Valencia para montar una estación de mesocosmos que iría ubicada, si no cambia la cosa, cerca de la zona de Pinedo y pues esperamos poner en unos meses
o máximo un año disponer de estas instalaciones para poder llevar a cabo estos experimentos. También me gustaría resaltar que estos experimentos, aparte de ver los efectos de la contaminación, yo espero que sirvan también para probar algunas medidas de restauración del sistema, como por ejemplo la reducción de la eliminación de nutrientes por ejemplo, la introducción de algunas especies nativas. Y para finalizar, me gustaría agradecer de nuevo a Yolanda y a todos los participantes el haberme escuchado en esta charla. Por supuesto, el trabajo que he presentado no está hecho por mí únicamente, sino por un equipo que hay detrás, así que les agradezco mucho la colaboración en todos estos estudios. Y, pues eso, como decía, el trabajo que he presentado se engloba dentro del proyecto del Plan Nacional CICLIC, en el que colaboramos con el grupo Yolanda Picó y también con el grupo de Sandra, del IDAEA, y algunos de los experimentos que hemos estado están englobados en el proyecto EcoRisc, un proyecto europeo, y agradecer, por supuesto, al Parque Natural de la Albufera y a la piscifactoría del Palmar, Pilar, Paloma, pues el darnos permisos y dejarnos movernos por la zona para tomar muestras y hacer nuestro trabajo. Así que nada, esta es la última diapositiva. Si hay algunas preguntas. Muy bien, pues muchas gracias. De momento puedo dar tiempo para 2 preguntas muy breves y después, como haremos la mesa redonda, ha sido una presentación muy interesante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Julián. Hola Andreu, muchas gracias por tu presentación, la verdad me ha parecido súper interesante. Volviendo un poco a lo que hablábamos esta mañana de dónde podía venir el agua y de cuánta agua puede entrar a la albufera y de si esto mejoraría las condiciones de la albufera, veo que también te has planteado de pronto tocar esos temas en cuanto a los mesocosmos. ¿Se podría llegar a calcular cuánta agua se necesitaría para, digamos, tener un efecto positivo sobre la calidad de la albufera? Pues, sinceramente, yo creo que se podría hacer ese cálculo. No soy quizás el más experto para contestar sobre cuánta agua haría falta, porque este trabajo no lo hemos llevado a cabo. Quizás Juan Miguel, no sé si está por ahí, o Eduardo han hecho una estimación anterior. Sí, bueno, sí que, a ver, la cifra de cuánta agua debe de llegar está más o menos clara. Se habla de lo que dice la legislación actual, está precisamente publicado basada en los estudios que se hicieron, pero el detalle no es cuánta agua, sino la calidad del agua, ¿eh? Es decir, el último estudio que se hizo, 160 hectómetros cúbicos sería imprescindible. Pero claro, 160 hectómetros de agua de buena calidad. ¿Y ahora cuántos se están usando? No, si ahora el volumen de agua, bueno, el año 2015, que es el que más desfavorable ha estado últimamente, fueron 130 hectómetros o así. Los años muy malos podía llegar a los 100. Pero o sea que estamos más o menos cerca de lo que se estima que sería. La cantidad de agua es buena, lo que no es buena es la calidad. Entonces, cuanto más agua llega, como es mala, pues peor se pone. Claro, si llegaran 160 de agua buena, esto sería pues otra cosa, claro. Muy bien, muchas gracias. Y le doy la última pregunta a José Caballer. Sí, vamos a ver en cuanto a la... Hola. Vamos a ver, en cuanto a la calidad de las aguas y cuántos hectómetros, hay que entender que por los años 50 del siglo pasado, a la albufera llegaban entre 400 y 500 hectómetros de agua. Actualmente, pues no llega ni siquiera a la mitad. Y claro, aquella agua era agua de calidad que bajaba del río Júcar y del río Turia. Eso también es un problema que actualmente, pues claro, hay menos agua, se consume mucha agua, llueve mucho menos y entonces todo eso acumula el problema en la albufera. Yolanda, ¿Sí? ¿puedo matizar? Sí, venga. A ver, yo quiero decir que por desgracia, todas las legislación o toda la
Bueno, la normativa que hay respecto al agua se basa únicamente en un número global. No es importante ni que lleguen 200, ni 300, ni 500 hectómetros a la albufera. Lo que es importante es que mantenga un flujo. Es un poco lo que ha dicho antes Juan Miguel. La albufera es un lago de flujo. Entonces, a nosotros, por el hecho de que caigan 100 o 200 hectómetros, como caen casi todos los inviernos aquí, que simplemente pasan por el lago y lo arrasan, y digamos que nos traen toda clase de sedimentos y de porquerías y se evacúan al mar a través del lago, eso no quiere decir que esa agua sirva para la albufera. Lo que necesitamos es albufera continuada. Hay que tener en cuenta que durante 6 meses al año generalmente no llega una gota de agua a la albufera, porque el agua llega únicamente la vez o las 2 veces o las 3 veces que llueve y luego de desagüe del cultivo del arroz. Si fuera de esto, fuera de la temporada del cultivo del arroz, si no llueve, no llega agua a la albufera. Por tanto, la albufera permanece con las compuertas cerradas y el agua estancada. De esa manera no se va a solucionar nunca. Entonces, no es importante una cantidad, es importante un flujo. Aparte de que es necesario también una cantidad todos los años para poder inundar los tancats en la Perellona, que también, aunque no sean lago de la Albufera, pertenecen al Parque Natural y son una parte muy importante del sistema. Entonces, nosotros hemos calculado que son necesarios mínimo 20 hectómetros al año para inundar los tancats. Además, hace falta un flujo permanente todos los meses de un mínimo de, bueno, eso ya es más difícil de calcular, pero 4 o 5 hectómetros mínimo todos los meses. Otra cosa ya es el agua que escurre a través del lago o que llega al lago. Eso no es el agua que nosotros necesitamos. Entonces necesitamos un agua específica, 20 hectómetros mínimo para la Perellona y el agua de flujo, que esa debe estar reservada, que además debe provenir de agua del Júcar, de una calidad suficiente como es la del Júcar. Y todo el resto, bueno, pues es agua que se recibe en la albufera y que incluso deberían hasta los actores pagar porque este es un vertido que está llegando al lago. Y sin embargo se considera como que es una aportación al lago. Es una perversión siempre como se ha considerado los aportes de agua a la albufera. Una cosa es el aporte de agua para la albufera y otra cosa es que escurra o que se vierta agua al lago. No es lo mismo. Sí, hay una pregunta que me ha quedado antes un poco pendiente. Es al final, el campo de arroz se comenta, ¿no?, que filtra los nutrientes. Digamos que reduce el aporte de nutrientes, pero últimamente hablando también con agricultores nos comentaban que usan fertilizantes a punta pala. Entonces, ya no sé hasta qué punto ese balance está funcionando, si usan fertilizantes. Sí. Y bueno, pesticidas, ya os comentaremos más datos cuando tengamos más, pero vamos, creo que por lo que nos están comentando, la carga de pesticidas es espectacular, ¿eh? Y yo no sé hasta qué punto... Es espectacular. Durante el cultivo se utiliza demasiada carga de abonos y demasiada carga de pesticidas en general, de fitosanitarios. Todo eso, digamos que son escurrimientos que van al lago, que se considera que es un aporte al lago, pero está por ver si es bueno o es malo que se vierta todo ese agua al lago. Que si se vertiera al mar, posiblemente tendría que pagar un canon de vertido porque es agua que está de alguna manera contaminada. Y sin embargo, en el caso del lago se le considera que es un aporte beneficioso para el lago. Esa es una parte. Y luego, durante la época invernal, lo que siempre ha sido magnífico para el lago es el agua que se aportaba después de la inundación invernal, que venía cargado de zooplancton, toda clase de organismos que contribuían mucho a reducir la masa algal del lago. Si últimamente lo que está ocurriendo es que el agua se pudre año tras año en los tancats, el oxígeno baja a cero y por tanto todo el ser vivo que existe en ese agua desaparece, cuando ese agua se vierte al lago tampoco es buena. Entonces, digamos que los campos de arroz y el agua de los arrozales es buena, depende de cómo se gestionen los arrozales, no es buena per se. Sí. Eso es otro problema que hay. Muchas gracias porque la discusión es muy interesante. Voy a dar una última oportunidad de responder a José Caballé, que está
con la mano levantada y, Sí. bueno, vamos a después en la mesa redonda podemos desarrollar más este tema. Sí, en el sentido que estamos hablando de los flujos y la sedimentación de toda el agua que se queda, la normativa te dice que las compuertas deben de estar el máximo de tiempo abiertas, menos los 2 meses de periodoná que suben los niveles de la albufera de agua. Pero el resto del año tienen que estar al máximo abiertas las compuertas para los flujos y las escorrentías del lago y la renovación de las aguas. Si esto no se hace, el problema lo tenemos evidentemente de contaminantes, de residuos que se quedan, de todo lo que baja del río, de los campos y todo. Por eso digo que el tema de las compuertas es el máximo de tiempo de lo que tienen que estar abiertas según la normativa. Y esto tampoco está ocurriendo. Pero es que para eso tiene que haber agua, Pepe. Claro. Claro. Porque si no hay agua, las compuertas se tienen si que no hay cerrar, agua y o abres si la no, el compuerta lago se dentro del seca. mar, ¿no? Pues muchas gracias por la discusión y de momento vamos a pasar a la siguiente a la siguiente charla y como digo, pues bueno, después también tendremos una mesa redonda que podemos hablar más de este tema.